A esto se quedaron los mexicanos, Osmar Olvera, Juan Celaya, a esto se quedaron de vencer a la pareja de China en el trampolín de los 3 metros, clavados sincronizados, a esto se quedaron de colgarse la medalla de oro. Y hago tanta referencia precisamente a este ademán, porque este ademán precisamente lo hizo Osmar Olvera en una de las tomas que vimos después de el último clavado, precisamente haciendo referencia a lo cerca que se quedaron de esa medalla de oro. Y esa marca y lo que fue pasando en la competencia, algunos aspectos, algunos ángulos, algunos centímetros de cómo entraban los clavados, de si alcanzaban totalmente la vertical, si de repente se pasaba un poquito, cuestión de centímetros, cuestión de pequeños ángulos, esa pequeña diferencia y esa pequeña diferencia que terminó siendo el diferenciador entre quién gana la medalla de oro y quién ganó la medalla de plata, pues de alguna forma me hizo pensar, me hizo profundizar y precisamente quise elegir este tema para hacer el episodio de Mentes Olímpicas del día de hoy y hablar de la historia del día. Y la historia del día evidentemente se la llevan Osmar Olvera, se la llevan Juan Celaya, que con su extraordinaria disciplina, con una gran voluntad, con una gran ética de trabajo, con sus grandes cualidades, sí, con un talento, pero un talento que se ha ido puliendo al tiempo y que le ha dado esas extraordinarias cualidades, esa extraordinaria experiencia, capacidades para subirse al trampolín, sincronizarse como se tienen que sincronizar y hacer los clavados a ese nivel. Bueno, evidentemente es todo nuestro reconocimiento, en este caso todo mi reconocimiento a estos grandes atletas mexicanos que, como muchos de ellos, y lo hablamos en uno de los episodios de Mentes Olímpicas, venciendo muchísimas adversidades, venciendo muchísimos obstáculos, verdaderamente son héroes porque en muchos sentidos van en contra de muchas cosas de las que hablaremos el día de hoy, y a pesar de eso se logran convertir en atletas de élite y subirse a un segundo lugar en unos Juegos Olímpicos. Entonces, la historia definitivamente va para ellos, el reconocimiento, las felicitaciones van para ellos, pero por otro lado, quería hablar precisamente de esto, lo que representa este ademán. Y es que me hacía pensar como no solamente en los clavados, sino en el tiro con arco, obviamente en la alberca, obviamente en lo que sucederá también en el atletismo. Es decir, que muchas veces cuando se llega a este nivel de Juegos Olímpicos, la cuestión de lo que son unos cuantos centímetros, lo que puede ser la diferencia entre un punto o menos de un punto, lo que puede ser un segundo en las carreras o en la alberca, o lo que pueden ser incluso décimas, centésimas de segundo. Es decir, que en muchos sentidos la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar, la diferencia entre pasar a una final y quedarte fuera de los Juegos Olímpicos, la diferencia entre calificar a unos Juegos Olímpicos y no poder calificar a unos Juegos Olímpicos, muchas veces se reduce precisamente al ademán que decía Osmar Olvera, ¿no? A esto nos quedamos. Y por un lado, hay una parte que quiero analizar de cómo, sí, en muchos aspectos los deportes se han vuelto tan competitivos. La globalización, la tecnología, sobre todo la globalización y la tecnología, pues han logrado impregnar, han logrado llegar a todas las diferentes naciones, a todos los diferentes atletas, no de las mismas maneras, insisto, y hablaremos de eso, pero hoy día estamos quizá en el momentito en donde podríamos decir que la cancha está más nivelada, por así decirlo. Esto lo digo entrecomillado porque hay otros factores, pero hoy las tecnologías de la información que hay, el acceso a la tecnología que tenemos, el acceso incluso a metodologías de otros países o al contratar a grandes entrenadores, formadores de otros países en un mundo totalmente globalizado, ha hecho de alguna manera que el deporte se vuelva verdaderamente competitivo y que en muchos sentidos es cierto que hay ciertos deportes donde atletas llegan a sacar una distancia muy grande y marcar una época, pero en muchos otros deportes verdaderamente la diferencia, ¿no? O sea, está todo tan parejo que la diferencia terminan siendo los centímetros, las centésimas, las décimas, un punto o medio punto, ¿no? Entonces, en este caso, digo, simplemente abordando el caso de la delegación mexicana, pues hoy por 2 puntos y cachito no logran colarse con la medalla de oro. Eso también podríamos decir un grado, ¿no? Ciertos centímetros con que el clavado, también hay que decirlo,
en los clavados entra la subjetividad de los jueces, que a fin de cuentas son los que califican los clavados, y ahí hay un aspecto, a fin de cuentas, de subjetividad, de apreciación. Pero más allá de eso, algunos de los clavados, sobre todo de Osmar, de Juan, que quizá con unos centímetros que hubiera logrado alcanzar un poco más la vertical, o un ángulo más para acá, un ángulo más para allá, hubiera sido un clavado un poquito más redondo, y que quizá con eso se hubieran subido, hubiera sido suficiente para verdaderamente derrotar a los chinos. Con esto, por supuesto, no quiero en ningún momento criticar, ni mucho menos la actuación de los clavadistas mexicanos. Yo creo que fue espectacular, y de hecho yo, sin meterme en ese tema, sin ser experto, pues algo de lo que sí decía Osmar era que para ellos habían ganado el oro, que de alguna forma no estaba tan de acuerdo con las calificaciones, sobre todo con la de ellos, que creían que pudieron haber sido un poquito más altas en algunas de esas ejecuciones, y siendo la diferencia solamente de 2 puntos y cachito, pues que eso pudo haber representado la diferencia entre el oro y la plata. Entonces, por un lado está esta parte de cómo el deporte se ha vuelto muy competitivo. Hoy en los clavados, esos 2 puntos y cachito de puntos, ya en los otros clavados sincronizados desde la plataforma, me parece que incluso a menos, creo que a 1 punto se quedaron del bronce. Las arqueras mexicanas, ¿no? Por ejemplo, Ana Paola Vázquez, si no mal recuerdo su nombre, se quedó fuera por 1 punto, o sea, el partido parejísimo, y al final un 9, un 10, literalmente centímetros terminaron siendo la diferencia. Entonces, claro, ¿no? Sí está este aspecto en que en los Juegos Olímpicos esto termina siendo la diferencia. Tiene que ver mucho con ya el nivel de élite, con el nivel de especialización, con pues eso, tal cual, la gran maestría que tienen estos atletas, y que pues ya todo se tiene que definir con cosas muy pequeñitas. Y el otro punto, que creo que es el punto medular de este episodio de Mentes Olímpicas, es cómo se ganan esos pequeños centímetros, cómo se ganan esas pequeñas diferencias, esas pequeñas décimas, esos pocos puntos, esos medios puntos que al final terminan marcando la diferencia, porque a fin de cuentas alguien tiene que ganar. Y en este caso, insisto, creo que hoy la actuación de los clavadistas mexicanos fue excepcional, y pues alguien tenía que colgarse el oro y alguien tenía que colgarse la plata. Aquí en este episodio pues vamos a hablar un poquito más de esas cosas generales que sí terminan de alguna forma marcando, influyendo en esa diferencia. Y esto hay que decirlo porque si uno analiza, pues simplemente vamos a tomar el ejemplo del tiro con arco y los clavados, que han sido deportes en donde los mexicanos han sido muy competitivos, donde en los 2 deportes ya tienen medallas, pero en donde los 2 deportes también hubo oportunidades de otras medallas, y por nada se quedaron de alguna forma en la posibilidad de seguir adelante o directamente de subirse al podio, ¿no? Y entonces, en estos 2 deportes, pues es evidente que hay un gran dominio de Corea del Sur, en el caso del tiro con arco, y un gran dominio de China en los clavados. O sea, parecen verdaderamente invencibles. Es como a ver quién les arrebata una medalla, ya sea en la fosa o ya sea en el tiro con arco. Y pareciera de alguna manera como que nacieron para hacer eso, pero ya lo hemos hablado 1000 veces, no es una cuestión de talento, no es una cuestión de nacionalidad. En ese aspecto, las medallas de oro, ¿no? Y quien no haya escuchado el capítulo en donde hablamos de la mielina, el capítulo que se llama El secreto de Messi, pues los invito a regresarse ahí, porque las medallas no respetan o no discriminan, vamos a decirlo de mejor manera, no discriminan entre nacionalidades, no discriminan entre muchísimas cosas. Al final es mucho más determinante el trabajo que haces y todo lo que está relacionado a ese trabajo, cultura de trabajo, ética de trabajo, a fin de cuentas. Entonces no es coincidencia que China y Corea hagan eso. ¿Por qué? Porque tienen, en eso que marca la diferencia, tienen grandes ventajas. Y aquí les quiero platicar algo que escuché de Horacio de la Vega. Horacio de la Vega, una vez me tocó escucharlo en una conferencia en el TEC de Monterrey, y Horacio de la Vega fue campeón mundial de pentatlón moderno, es decir, un atleta verdaderamente destacado, y ahora como directivo ha tenido puestos bien significativos. Fue el dirigente del deporte en la Ciudad de México en el tiempo de Miguel Ángel Mancera, si no mal recuerdo. Ahorita está como presidente de la Liga de Béisbol Profesional, haciendo cosas excepcionales. Antes estuvo como miembro del comité organizador, o era el presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. O sea, es un hombre que no solamente como atleta fue muy destacado, sino que ha estado toda su vida pegada al deporte y que conoce muchísimo el deporte. Y le escuché una vez en una conferencia, esto
fue ya hace como 13 años. Entonces voy a hacer como un poquito el traslado, ¿no? De lo que escuché hace 3 años, de 13 años hacia el tiempo de hoy con los números que les traigo el día de hoy, pero el ejemplo es brutal y siempre me marcó. Entonces, Horacio, de repente ya cuando estaba en el escenario, sacaba como una cinta métrica, que en realidad no era cinta métrica, era algo mucho más largo, como que había pegado cadenitas de papeles o rollos de papeles para alcanzar a la distancia, ¿no? Y entonces agarraba y se iba de un lado del escenario y la colocaba y le pedía a alguien que la agarraba y él se iba hasta el otro lado del escenario. Y total que preguntaba a la audiencia, ¿quién creen que es esto? Ay, bueno, la gente intentaba adivinar, pero para no hacer el cuento largo, lo que tenía ahí era la distancia del récord mundial de salto con longitud. No me acuerdo cuál era es un récord que fue muy longevo, se acaba de romper, creo que estuvo 23 años vigente. Entonces seguramente, de hecho sí, los números cuadran, el que puso Horacio de la Vega fue el anterior al que yo les voy a decir, porque apenas en Tokio 2021 se rompió este récord. Pero el récord el día de hoy de salto de longitud son 8 metros 95 centímetros. 8 metros 95 centímetros. Es el récord vigente. Ahora, de verdad los invito a caminar, a salirse a la calle o en su casa o en donde lo puedan hacer y a marcar 8 metros con 95 centímetros, es decir, casi 9 centímetros. Márquenlo. Y cuando lo tengan marcado, dimensionen lo que hacen estos tipos. Es brutal lo que brincan, es espectacular, o sea, es algo que parece inhumano. Cuando lo ves ya en distancia dices, órale, ¿cómo le hacen? Y ya si intentas tú brincar y te das cuenta que no vas a llegar ni a un cuarto de la distancia, bueno, pues entonces es todavía más sorprendente. Pero marquen la distancia. Ahora, Horacio seguía porque decía, a ver, este es el récord del mundo, del mejor saltador de la historia hasta ese momento. ¿Dónde creen que está el récord mexicano? Y el público, pues de alguna manera intentaba indagar, pero cuando intentaba indagar daban números mucho más bajos de los que realmente eran, ¿no? Como si el mexicano no estuviera tan cerca. Y simplemente siguiendo ahora con datos actuales, por ejemplo, el récord mexicano de salto con longitud, que es de Luis Rivera, ¿no? Que estuvo, de hecho, creo que lo hizo también en Tokio 2021, si no mal recuerdo, pero el récord es de 8 metros con 46 centímetros. 8 metros con 46 centímetros. Es decir, que la distancia o la diferencia entre el récord mexicano y el récord mundial son solamente, y digo solamente, a ver, aquí, solamente entrecomillado, porque ahorita hablamos de eso. Esas son las pequeñas diferencias, que incluso podrían ser más pequeñas. Simplemente piensen que este récord estuvo 23 años vigente y que probablemente habrá muchos intentos que se quedaron a 1 centímetro, a medio centímetro, a nada de alcanzar ese récord, pero no lo lograron superar ni siquiera por medio centímetro, vaya, ¿sí? Pero la diferencia entre el récord del mundo, 8.95, y el récord mexicano actual, que es 8.46, son 49 centímetros. 49 centímetros, pues para dimensionarlo, si una regla, ¿no?, de 30 centímetros, pues más o menos es esto, si no estoy calculando mal, pues 49 centímetros debe ser más o menos esta distancia, ¿sí? No es tantísimo. Y ojo, no es tantísimo porque sobre todo los que nos apasiona el atletismo y sabemos lo que es bajarle 1 minuto a tu tiempo de los 10 kilómetros, los que son velocistas y lo que saben que es bajarle centésimas a tu tiempo de velocidad en los 100 metros, y en este caso, pues sí, 49 centímetros, pues sí es una distancia significativa en ese contexto. Pero cuando tú lo ves, o sea, cuando tú dices, aquí está, o sea, marcas tus 8.95, este es el récord del mundo, aquí está el mexicano. Y entonces cuando tú lo ves dices, es cierto, no es tanto. Y es como lo que decía Osmar Olvera, que hoy obviamente ellos se quedaron mucho más cerca. Así, nos quedamos por esto. Insisto, no quiero decir que por lo que voy a decir a continuación, Osmar Olvera y Juan Celaya no hayan ganado el oro. Quizá influyeron otras cosas. Pero en términos generales y en todos los demás deportes, ¿qué es lo que gana esa distancia? Y entonces Horacio de la Vega hablaba de 5 factores que a fin de cuentas son los que terminan verdaderamente siendo determinantes en qué marca esa pequeña distancia. Punto número 1, el entrenamiento. Directamente el entrenamiento de cada uno de los atletas. Eso es algo que está muy y totalmente en el control de los atletas.
Porque no solamente, pues sí, obviamente hay un tiempo que están entrenando, por lo general entrenan entre 5, 6, 7, 8 horas diarias. A ese nivel tienes que estar entrenando ese número de horas con grandes hábitos de recuperación y de descanso, pero en términos generales están entrenando eso. Ahora, ¿con qué frecuencia, con cuántas repeticiones, qué trabajo extra puedes llegar a hacer? Eso dependerá de cada atleta, ¿sí? Los chinos son famosos, ¿no? Como también los coreanos, los asiáticos, son muy famosos por su disciplina. Y entonces, sí, probablemente culturalmente están más, pues más inmersos o más naturalmente condicionados a repetir, a cumplir, a quedarte ahí, ¿no? Y seguir y a lo mejor hacer una repetición más. Pero a fin de cuentas, los asiáticos no son los mejores del mundo en todo. Pero sí, en términos generales, el que más repite va a tener una ventaja en términos de mielina en el cerebro. Entonces, lo primero es repetir. Ahora, supongamos que, porque Osmar y Juan estaban al nivel, entonces probablemente, y quiero decir, deben ser tipos y chicos bien, bien disciplinados. No quiere decir que todos los mexicanos sean menos disciplinados que los chinos o que los japoneses o que los coreanos. No, por supuesto que no. Hay grandes ejemplos de atletas mexicanos verdaderamente comprometidos, muy disciplinados, igual o incluso puede llegar a ser que más, porque aparte si entiendes las otras variables, sabes que partes desde una desventaja y que probablemente tienes que entrenar un poco más en la medida de lo posible, porque también está el descanso y la recuperación que hoy día sabemos son esenciales para el atleta. Pero entonces lo primero es el entrenamiento. Punto número 2, los entrenadores, tu nivel de entrenadores. ¿De dónde vienen? ¿Qué escuela? ¿Qué tan bien preparados están? ¿Qué tan bien preparados o qué tanto se siguen fogueando, se siguen metiendo a cursos, a diplomados, a lo que fuera? Pero esos son los entrenadores. Ahora, aquí podríamos hablar de ya ciertas diferencias entre naciones que con un poquito más de inversión y con un poquito de mejor estructura, a lo mejor pueden invertir o pueden desarrollar mejores entrenadores que quizá los que hacemos en México. Enclavados suele tener fama de tener muy buenos entrenadores, por cierto. Entonces, a lo mejor ahí no está tampoco necesariamente o totalmente la diferencia. Punto número 3, la competencia. ¿Cuántas competencias tienes? Pero ojo, aquí a veces la competencia más importante es la competencia interna. Ayer estaba hablando con un amigo y le ponía el ejemplo del jugador de bádminton que estuvo en Juegos Olímpicos, que es el primer jugador mexicano de bádminton que gana un set. No lo había logrado ningún jugador mexicano de bádminton. Y el bádminton está dominado por los asiáticos, es un deporte muy común allá. Ahora, simplemente hagan este ejercicio. Este atleta, que la verdad es que no recuerdo su nombre, para ser campeón nacional de bádminton, ¿a cuántos badmintonistas tuvo que vencer y con cuántos verdaderamente hubo una pelea férrea, estrecha, para poderse convertir en campeón nacional y en el mejor de México? No muchos, se los garantizo. Alguna vez jugué un torneo de bádminton, por increíble que parezca, pero no son muchos, no muchos practican el bádminton. Entonces no hay una gran cantidad y no hay jugadores que internamente generen una competencia verdaderamente significativa. Si tú quieres ser el campeón nacional de bádminton en la India, o en Corea, o en China, o lo que quieras, hay para aventar para arriba. Sería como el equivalente de llegar a ser futbolista profesional aquí en este país, puede ser. ¿Sí? Esos son los números a vencer. Entonces la competencia, pero sobre todo estamos hablando aquí de la competencia interna. Los clavados tienen una buena tradición en nuestro país, no sé qué tanta la competencia interna esté, pero bueno, o sea, ahí hay otro punto. Después viene una parte bien interesante, la parte de los fogueos y de las concentraciones internacionales. ¿Qué tanto tienes la capacidad, los recursos, la inversión para ir a foguearte con los mejores del mundo? Para ir a hacer concentraciones en lugares específicos, en hubs de desarrollo con los mejores atletas. Y ahí sí ya dependes mucho de los apoyos, de los recursos, de las inversiones, que ya sea, en este caso podría ser de la CONADE o del Comité Olímpico Mexicano, o ahora, como afortunadamente se empieza a hacer, que la iniciativa privada empieza a entrar mucho en esto. Pero en ese sentido, bueno, evidentemente países que tienen más recursos, países que tienen más inversión y que quieren posicionar en China de esa manera, posicionan la marca China, lo nacional, lo que representa China en el mundo como una potencia, evidentemente invierten mucho, probablemente más de lo que se invierte en este país, que sabemos que no es mucho. De hecho, hoy que Osmar Olvera se subía al podio con Juan Celaya a recibir su medalla, ¿no? Pues habría que recordar que Osmar fue medalla de oro en los campeonatos mundiales de Doha y que cuando ganó, la CONADE lo felicitó
junto con su directora Ana Guevara, y lo que contestó Osmar fue muy sarcásticamente: muchas gracias, ya nada más nos hace falta la beca desde hace un año, es decir, llevaban sin darle su beca de atleta por más de un año a un atleta que, pues miren hasta dónde llegó. Entonces ni siquiera están pues esos apoyos, esos fogueos, y eso marca mucho la diferencia. Después está el punto número 5, las ciencias aplicadas al deporte, que también tiene que ver mucho con inversión. Hoy tiene que ver con medicina, tiene que ver con medicina deportiva, tiene que ver con psicología o entrenamiento mental, tiene que ver con fisioterapeutas, por supuesto, ¿sí? O sea, estos expertos que acompañan a los atletas, que los logran a potenciar con entrenadores físicos, más allá de sus entrenadores de cada disciplina, y estas ciencias aplicadas al deporte, pues también, pues para tener un equipo multidisciplinario, o sea, de un entrenador que lo haga de todo, a tener 5, 6 entrenadores, pues evidentemente el costo se eleva, y también ahí hay un punto, pues muy importante. En México, pues sí, ¿no? A través de la CONADE, a través del Comité Olímpico Mexicano, algunos atletas evidentemente tienen un equipo multidisciplinario, sobre todo en ciertas disciplinas que ya tienen, pues, una gran tradición, pero no sé si los mejores, y tampoco sabemos si de alguna manera con tanta frecuencia o con todos los recursos o tecnología que se necesita. Y el punto número 6 es tu capacidad de recuperación, ¿sí? De recuperación y rehabilitación, ya sea cuando estás lesionado, que entraría en las ciencias aplicadas al deporte, pero no, las técnicas para recuperar a los atletas, dígase camas hiperbáricas, dígase crioterapias, ya ves fisioterapeutas también, ¿sí? O sea, ¿cómo le haces para recuperar lo más rápido que se pueda al atleta para que pueda entrenar más, para que pueda repetir más? Y eso es fundamental el día de hoy. Entonces, esos 6 factores que mencioné ahorita son eso. Son esos 49 centímetros entre la marca. Con esto no quiero decir, si le das eso a un mexicano de salto de longitud, en este caso a Luis Alberto Rivera, va a lograr el récord mundial. A ver, no estoy diciendo eso, pero probablemente estaría mucho más cerca. Y si tenemos estos atletas que ya están compitiendo con los mejores del mundo, que ya son los 1, los 2, los 3, que tienen la capacidad de subirse a los podios olímpicos, ya están ahí, y de repente los acompañas de eso se convierte en las pequeñas diferencias. Y eso es lo que representa esto. Entonces, hoy con mucho ahínco, con mucho mérito propio, con mucho sacrificio, insisto, con ciertos obstáculos, y lo dije también en el capítulo de Priska Agüiti, pues incluso con estas desventajas, con estos obstáculos, muchos atletas mexicanos son capaces de estar ahí, de quedarse a esto, porque también Agüiti se quedó a esto, ¿no? Y en este caso, pues Osmar y tal, se quedaron a esto, sí, con los jueces, lo que quieras, pero de repente ahí, entre la medalla de plata y la medalla de oro, tiene que ver mucho con esto, que muchas veces no es lo que está en control del atleta. Es cierto, hay otros atletas que no necesariamente tienen esa disciplina, que no necesariamente se enfocan en los controlables, pero si estos chicos lo hacen, ¿no? Es evidente que esa parte la cumplen, y lo que no necesariamente está cumpliendo y marca esto es lo que hablamos el día de hoy. Entonces, bueno, esta fue la reflexión del día de hoy en este episodio de Mentes Olímpicas. Si te gustó, compártelo con cualquier persona que creas que le pueda encontrar beneficio, súbelo a tus redes sociales y nos vemos en el próximo.